Bienvenidos a este nuevo estudio que tenemos el día de hoy para hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del nombre sagrado de Dios. Cuando abrimos la Biblia, lo primero que nos encontramos es con la repetición en casi todos los capítulos acerca de la palabra Dios, Dios, Dios y Dios. Pero la realidad es que en la Biblia se encuentran por lo menos 72 títulos dados a Dios, que son completamente diferentes. Cada uno de ellos pues habla de un aspecto diferente de Dios. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 4 es el primer lugar donde aparece la palabra de Dios, es decir, aparece el nombre propio de Dios junto con Elohim. Es decir, Yahweh Elohim, dice Génesis 2:4. En ese versículo es la primera aparición del nombre sagrado de Dios. Lo que debemos destacar, algunos me han hecho esa pregunta, ¿por qué razón el nombre sagrado de Dios aparece en Génesis 2:4, pero por qué le fue aparecido a Moisés en la zarza ardiente? Es decir, pasaron miles de años antes de que fuera revelado el nombre de Dios. ¿Y cómo es posible que ya en Génesis 2:4 aparece por primera vez? Pareciese que hay una contradicción. En realidad no existe una contradicción. Lo que sucede es que el primer libro en escribirse fue el libro de Job. Y Moisés lo escribe mientras él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, allá en la tierra de Madián. Eso lo sitúa un poco antes de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, lo que tenemos en este episodio es que Génesis se escribe después de que el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, posiblemente en el desierto. Y Moisés, al ir por el desierto, pues escribe el libro de Génesis, y allí, justo en el capítulo 2, Moisés entonces comienza a interrelacionarse con el nombre sagrado de Dios que ya se le había presentado a él en la zarza ardiente, pero que a la hora de escribir el libro de Génesis lo incluye como parte de la revelación que Dios le había hecho a Moisés. Por eso es que aparentemente existe esa gran distancia en el tiempo en Génesis capítulo 2 y luego la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3:14. Pero no es así. Es el hecho de que Moisés, mismo autor del libro de Génesis, mismo autor del libro de Éxodo, en cuestiones del tiempo, la aparición en la zarza ardiente es anterior al hecho de que Moisés escribe el capítulo 2 de Génesis. Habiendo hablado esto, pues ya sabiendo que en la Biblia aparecen unos 72 nombres o títulos dados a Dios, y que cada uno describe un aspecto del carácter eterno de Dios o una función de Dios precisamente. Y debo decir esto, y es lamentable, muy lamentablemente en español no gozamos de esa riqueza del idioma primario en que se escribieron tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Una vez que han sido traducidos estos idiomas a nuestro idioma español, en realidad se pierden en sí la esencia de lo que el autor original quería transmitir a los que iba dirigido el mensaje. Es como que nosotros quisiéramos traducir una carta de inglés a español. En realidad se pierde mucha esencia de lo que se dijo en inglés a lo que se vierte en español. Pero aún así, los traductores de la Biblia han hecho un trabajo estupendo, aunque no perfecto, claro está, a la hora de hacer la traducción a diferentes idiomas. En español tenemos más de una muy limitada variedad para describir y traducir esos 72 títulos de Dios. Por ejemplo, algunas traducciones en español traducen o dicen el Eterno, otras dicen el Señor, otras simplemente dicen Dios o el Altísimo.
el omnipotente. Es decir, hay una pequeña variedad de sinónimos que en español hemos optado por usar para describir esos 72 nombres que se le da a Dios, o títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Entre todos esos 72 títulos, pues se destaca sobre todos uno, el cual no es, miren, de esos 72 títulos que aparece, solo hay uno que no es un adjetivo calificativo. Todos los demás son adjetivos calificativos. Por ejemplo, Elohim quiere decir el Todopoderoso o los poderosos, que califica la función de poder que Dios tiene y de fuerza. Por ejemplo, Él es otro título, y Él describe la fortaleza y la antigüedad de Dios como el Padre de todos, o el Padre de todos los dioses. Entonces, entre todos esos 72 títulos destaca uno solo que no es un adjetivo calificativo. Es un nombre propio. Lo que diríamos en español es un nombre personal. Así es como se presentó el Señor a Moisés en Éxodo 3:14. Es su nombre, es el nombre personal de Dios. Tiene muchos títulos, pero solo un nombre. Voy a poner un ejemplo más. Existen muchos presidentes de países, pero presidente no es un nombre propio, no es un nombre personal, es un título que califica la función de una persona en el más alto cargo de poder en un país. Pero no está calificando, no es un nombre personal. Por ejemplo, los presidentes de cada país tienen un nombre personal que difieren mucho del título que ostentan. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene su nombre personal. El presidente de Rusia tiene un nombre que no es presidente, sino que es un nombre propio. Así le pusieron cuando nacieron. El caso de Dios también. Él tiene 72 o 71 títulos en todo el Antiguo Testamento que califican una función específica, pero ese no es el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios se refleja o se revela en Éxodo 3:14, que es la primera vez en donde Dios se le revela a Moisés como el yo soy. O allí es donde aparece por lo menos la primera vez las 4 letras del tetragramatón hebreo, conocido como las 4 letras principales del nombre de Dios. La palabra Señor, escrita en la mayoría de las veces en nuestro idioma español en mayúsculas, es conocida como el tetragramatón, lo que les he mencionado ahora, y expresan la combinación de esas 4 letras especiales del nombre sagrado de Dios. Este nombre tiene miles de años de antigüedad, hermanos. Es el nombre más sagrado de Dios, dado a Moisés en el arbusto ardiente, el que la mayoría de las traducciones en español pues traducen como yo soy. Aparece en el Antiguo Testamento unas 6.800 veces la palabra, el tetragramatón o las 4 letras del sagrado nombre de Dios. Y siempre está relacionado con Dios. Este es el nombre propio de Dios. Y fíjense, como les decía, estos 71 nombres restantes son en realidad los adjetivos calificativos que describen una función de Dios. Pero el tetragramatón es el nombre sagrado de Dios, y su significado práctico en español podría estar asociado a la existencia continua y eterna de Dios, en un eterno presente donde el tiempo no existe y por lo tanto no hay pasado ni futuro. Dios siempre existiendo. Es en sí una declaración que emana del nombre sagrado de Dios. Es decir, Dios existe siempre. Esa sería una muy posible traducción o significado del nombre sagrado de Dios.
Las letras hebreas del nombre sagrado de Dios suenan más o menos así: Yod, Hei, Wab, Hei. Esas son las 4 letras del nombre sagrado de Dios. La letra Yod del alfabeto hebreo, por supuesto. La letra Hei, la letra Wab y la letra Hei. La letra Hei es una repetición de la segunda letra, que aparece al final también como la letra Hei. Es también conocido como el nombre olvidado de Dios, el cual los estudiosos judíos y los investigadores pues dicen que tiene un significado y una pronunciación que se perdió porque sus ancestros rechazaron pronunciarlo alrededor de una generación antes de la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos. Yod He Wad He es suministrada como YHWH en español. Pero recuerden que el idioma hebreo no tenía vocales, por lo menos el idioma hebreo antiguo no tenía vocales. La puntuación de las vocales surgió mucho tiempo después. Sin embargo, el idioma original no tenía vocales, eran consonantes. Por lo tanto, la Yod He Wad Hei, que sería en español la YHWH, en realidad no se puede leer porque no hay vocales. Pero cuando se hizo el sistema de puntuación, se cree que es muy posible, tal vez es la forma más posible de la pronunciación, como que sería Yahweh. Cuando es dicha o escrita por cristianos sonaría así, u otros grupos religiosos, pero los judíos todavía no la pronuncian porque es considerada, o los judíos ortodoxos por supuesto, porque es considerado este nombre como el más sagrado, y es tan sagrado que ellos dejaron de pronunciarlo en un momento dado, y en lugar de pronunciar Yahweh pronunciaban entonces Adonai. La pronunciación Jehová es más o menos una pronunciación más antigua pero menos precisa, y esas letras son originadas con los primeros traductores alemanes del idioma hebreo y sus sonidos. De allí el sonido más dramático de Jehová. En otras palabras, en nuestras traducciones en español casi siempre tenemos la palabra Jehová. En realidad es una muy mala traducción. No representa exactamente la pronunciación original, que sería Yahweh del nombre sagrado de Dios. Yod He Wad Hei, pues vamos a ver una investigación un poco más a fondo de lo que significa el nombre Yod He Wad Hei, o el tetragramatón, el nombre Yahweh. Ustedes saben que el idioma hebreo pues se divide en el idioma antiguo conocido como el paleohebreo y el nuevo hebreo, que fue después de que el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia. Al hebreo paleo por lo general se le conoce como los famosos jeroglíficos antiguos, o que es un idioma que es un ideográfico, es decir, un idioma representativo. Algunos llaman el idioma pictográfico. Pues vamos a entender cuál sería el significado ideográfico o pictográfico de las 4 letras que componen el nombre de Dios en el hebreo paleo, o en el hebreo pictográfico, o en el hebreo ideográfico antes, allá en el tiempo de Moisés. Claro, eso se perdió hace mucho tiempo. ¿Qué es un ideograma o algo pictográfico? Un ideograma es un símbolo que representa una idea, mis queridos. Como los símbolos usted se va a un centro comercial y usted dice quiero ir al baño, y lo primero que busca es 2 puertas. Una puertecita que tenga la figurita de un hombre, o una puerta que tenga la figurita de una mujercita. Y ya si usted es mujercita o si es hombrecito, pues busca una de las 2 puertas y entra, porque es el lugar donde están los aseos, los baños.
Ese es un ideograma, es una representación, un símbolo que representa una idea. Generalmente las letras hebreas han tenido esos significados ideográficos desde tiempos ancestrales, hermanos. Ese primer idioma que el pueblo hebreo hablaba y se conoce como el paleo-hebreo o el hebreo-paleo que yo les estaba mencionando, que era un idioma que fue usado hasta antes del exilio, o por lo menos durante el exilio del pueblo judío en Babilonia. Ya cuando el pueblo judío regresa, los últimos que regresan hacia el 457 a.C., Esdras tiene que en el camino realizar la primera traducción o interpretación, vamos a llamarle así, del antiguo hebreo, de la ley, de la Torá, para que el pueblo entendiera, porque habían olvidado el idioma antiguo, el hebreo paleo. Ahora esta gente iba hablando el idioma arameo, una mezcla del caldeo y el hebreo. Por eso es que Esdras es considerado como el primer escribano, el primer escriba, el primer sacerdote que tiene que interpretarles la Torá a la gente que iba con él de regreso a Judá, a la reconstrucción de los muros y del templo. Hay varios significados ideográficos para cada una de las letras. Por ejemplo, Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, puede significar buey o toro, o también puede significar ambos al mismo tiempo. La letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, puede significar casa o tienda. Pero en cada caso, las ideas representadas por las letras están íntimamente emparentadas. Es decir, que son muy familiares, son muy cercanas la una de la otra de las ideas que representan las letras ideográficas del idioma hebreo antiguo. Con todo esto en mente, usando los significados ideográficos del Yod, Hel, Wad, Hei, aceptados más comúnmente por los estudiosos judíos y a través de la historia de traducción de las letras del nombre sagrado de Dios, simbológicamente hablando, puede ser traducida exactamente de la siguiente manera. La letra Yod en el hebreo paleo significa la mano, porque tenía la forma de una mano literalmente. La letra Hei en el idioma ideográfico, en el paleo hebreo, pues tenía la forma de una ventana y representa representa ventana o representa también contemplar. Y la letra Hei en el idioma ideográfico, es decir, en los pictógrafos de la antigüedad del idioma hebreo, representa o tiene la forma tiene la forma de un clavo y representa el clavo. La cuarta letra es la misma Hei, que ya la hemos explicado. De manera que simbológicamente hablando, la combinación de estas letras se puede traducir exactamente y con toda seguridad como Yod, Hed, Wad, Heid. Contempla la mano, contempla el clavo. Cuando consideramos precisamente que Yeshua en hebreo significa Yahweh es nuestra salvación, entonces el significado es incluso más rico, más grande. A través de Jesús, Yahweh facilitó nuestra salvación. Y si no lo crees, contempla la mano, contempla el clavo. Por esa razón, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, en San Juan 14:6. Jesús es la salvación que viene de Dios.
Por esa razón se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, para darle a conocer por medio de su nombre sagrado que él salvaría a sus hijos por medio de la muerte del Mesías. Y es por esa razón que debemos contemplar la mano y contemplar el clavo. Mis queridos hermanos, es tiempo de venir a Jesús, porque solo a través de su nombre y de su vida perfecta podemos tener esperanza de vivir con Él para siempre. Y en realidad es que el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, proviene particularmente de una palabra hebrea más antigua que se conoce como Yasha, que significa Jehová salva o Yahvé salva o Dios salva. Por lo tanto, Yasha también es precursora de Yahweh. Y por ahí tenemos el otro nombre, Aleluya, que significa alaba al Señor, y Yahweh, que significa que significa el Dios siempre existiendo, pero que particularmente en el idioma hebreo pictográfico o en el paleo hebreo representa que Dios, por medio de una mano con un clavo en ella, haría sacrificio para expiar los pecados de la humanidad y traernos salvación. En realidad, el nombre sagrado de Dios es una referencia al sacrificio de Cristo Jesús por nuestra vida, para rescatarnos de la condenación del pecado y para darnos esperanza de vida eterna. Qué lindo es saber que aún en el nombre sagrado de Dios encontramos la esperanza de la salvación por medio del Mesías Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro intercesor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y te quiero invitar para que tú seas parte de este mensaje hermoso, que puedas entrar a nuestro canal, darle like a uno de nuestros videos y suscribirte para que puedas participar del hermoso mensaje de la redención por medio de Cristo Jesús que Dios nos ha dado a todos los que aceptamos ese sacrificio como nuestro sustituto en la vida y en el juicio delante del Padre. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y recuerda, aún hay tiempo, puedes venir a Jesús, libérate de tus cargas, poniéndolas en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos.